Bueno, vamos a hablar a continuación con Javier Herrera Valles. Él fue comisario general de la Policía Federal y ahora que han sido giradas órdenes de aprehensión y se ha hablado ya de las acusaciones concretas contra dos lugartenientes que fueron de Genaro García Luna, hablo de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño García, pues creo que tiene un especial sentido el que hablemos con Javier Herrera Valles, quien fue comisario general de la Policía Federal, y por denunciar y por señalar oportunamente lo que sucedía en ese ámbito de las policías y la seguridad pública, sufrió pues toda una serie de actos represivos dañinos a su libertad y a su integridad corporal. Pero Javier Herrera Valles, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, a tus órdenes. Gracias, Javier. Pues Javier, viendo ahora que, híjole, a veces en el periodismo tratamos de evitar estas expresiones, pero es que no hay de otra. Al fin hubo un tipo de acción penal contra estos personajes, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, que parecían predestinados a una impunidad eterna. O sea, a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que se ha dicho, hablado, señalado, denunciado, gritado y proclamado contra los actos de tortura, de secuestros, de agresiones, de violaciones que cometieron, seguían tranquilos como si nada. ¿Cuál es tu primera aproximación a este hecho de las acusaciones ahora en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, contra Cárdenas Palomino y contra Ramón Pequeño? Por favor, Javier. Muy amable, gracias, Julio. Bueno, pues mira, en primera, es una tristeza que esta justicia venga de las autoridades americanas, porque pues desgraciadamente aquí no hay voluntad política. Aquí inclusive las denuncias que hay aquí en contra de Genaro y estas gentes las van a investigar su misma gente, entonces definitivamente poco va a prosperar si es que el fiscal Gers Manero no considera esta información que ya tiene. Y bueno, pues ahorita son, como tú acabas de decir, son los lugartenientes los que están cayendo, pero ese cartel estaba integrado por muchísima gente, estaba muy bien estructurado. Está pues su tío Osvaldo Luna Valderrábano, que fue todo el sexenio, fue jefe de Estado Mayor, el que operaba pues todos los recursos económicos de la Policía Federal Preventiva. Entonces, porque su negocio no nada más era el narcotráfico, sino era pues adquisición de equipo de patrullas, Plataforma México, era un negocio redondo, venta de plazas, cambios de descripciones, ingresos a la policía. Entonces todavía falta mucha gente, definitivamente. Entonces qué bueno. Sí. ¿Por qué dices que aquí en México el mismo grupo de García Luna es el que va a investigar las cosas? ¿Siguen esos mandos incrustados en la estructura de la Fiscalía General de la República? Sí, el director general de la Policía Federal ministerial de la FGR, pues es Antonio Pérez García, es uno de los 12 apóstoles, uno de las gentes que pretendían que yo firmara esa carta, una carta compromiso después de haber reprobado el examen de control de confianza, en donde pagó $50,000 para ingresar a la Policía Federal. Entonces ya sabrás el tipo de angelito que es. Lo acaban de nombrar en mayo del año pasado, de este año, director. Está Gallo, el jefe de él también, que es gente muy cercana a Genaro García Luna. Y bueno, pues y son varias gentes las que están allí en la Fiscalía General de la República, y no nada más ahí, en la Guardia Nacional, pues sigue gente incrustada en la División de Antidrogas, gente de Pequeño García. Entonces, pues realmente sí hay mucho que hacer aquí en México también. Ojalá y no se le deje todo el trabajo a Estados Unidos, porque bueno, pues estas gentes, ya lo habíamos platicado en alguna vez, no hacen imputaciones falsas, únicamente cuando tienen elementos suficientes para poder demostrarle su participación en el narcotráfico.
Y bueno, pues yo esperaría que las autoridades aquí en México, la Fiscalía General de la República, actuara en base a todo lo que hay, porque ha habido denuncias, inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si te acuerdas, hubo denuncias contra 21 funcionarios, en el 2001 hubo denuncias también contra Genaro García Luna por adquisición, por malversación de fondos, por 300 y tantos mil millones de pesos, en el secuestro del empresario García Balseca también, que quedó en el aire, y bueno, pues tantos ilícitos tan variados como el cartel de García Luna que tenía, porque pues era un cartel con charola, el cartel oficial de Presidencia de la República de Calderón, y pues podían actuar con impunidad porque actuaban con todas las herramientas que les brindaba el Estado para atacar a sus oponentes y posicionarse ellos en el mundo de las drogas. Claro. Resulta difícil pensar o asumir que quien entonces ocupaba la Casa Presidencial de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, pues no podía saber, es decir, es imposible suponer que él ignoraba lo que hacía García Luna, que estuvo los 6 años de la administración calderonista en el mismo cargo, y ahora estos dos lugartenientes, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Pero a veces me pregunto, Javier, ¿solamente era tolerancia de Felipe Calderón hacia unos policías que presuntamente hacían un trabajo de control o contención del narcotráfico y el crimen organizado, o también habría algún tipo de interacción política, es decir, financiamiento de campañas, dinero en efectivo para favoritos del régimen, es decir, ¿era solamente judicial y criminal el tema o también llegaba a la esfera de lo político? Mira, yo creo que únicamente como negocio particular, era una empresa para ellos la que les dejaba pues bastantes ganancias. Político no creo, porque a final de cuentas pues perdieron bueno, más bien entregaron, ya concertaron la entrega de la presidencia a Peña Nieto. Entonces, ¿qué pudieron haber gastado en campañas? Sí, ya prácticamente tú sabes que no apoyaron a la candidata del PAN, la dejaron a la deriva. A Josefina Vázquez Mota. Agustina, sí, entonces no se puede decir que ese dinero, que algún dinero de un recurso de esos negocios lo dedicaran a otras cosas, sino yo considero que era para beneficio personal, y la prueba está ahí que les incautaron, les congelaron 45 cuentas a Pequeño y a Cárdenas Palomino, a las que están visibles. Entonces, pues nada más para que te des una idea de la cantidad de dinero y los negocios que tenían por ahí. Es cuestión de que les carben un poquito, tienen los elementos y van a salir muchas cosas, y falta pues muchísima gente. Está Armando Espinosa de Benito, está Benito Roa Lara, está Facundo Rosa Rosas, Javier Garza Palacios, o sea, realmente su estructura de primer orden, todavía falta gente. Y los 12 apóstoles, que ahí están dos en la Fiscalía General de la República, que es Antonio Pérez García y el otro es Martín Armendáriz Chaparro, también que acuérdate, él estaba en Sonora de comandante de región de AFI cuando un problema bastante fuerte allá en el 2007, y supuestamente lo corrieron, y ahí viene para la Policía Federal Preventiva donde estaba Genaro García Luna. Javier Herrera Valles, si pudieses estar en la Corte de Nueva York, ¿qué les pedirías a los jurados? Que centraran su vista y su atención ¿en qué aspectos específicos que mostraran la terrible peligrosidad de García Luna, de Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño? Mira, yo creo que están muy bien integradas el expediente, los cargos son muy concretos. Si recuerdas, están manifestando que traicionaron a quienes tenían que cuidar. Entonces traicionaron ellos a la sociedad mexicana, porque
La sociedad mexicana confía en sus autoridades pues con los medios anunciando su famosa guerra contra la delincuencia organizada, que no era una guerra contra sus adversarios. Definitivamente pues yo pediría que se les hiciera justicia, o sea, que se hiciera justicia en nombre de todos los mexicanos, todas esas masacres que debido a su desmedida ambición fueron lo que lograron. Y bueno, pues realmente están muy claras las imputaciones. Me gustaría estar ahí en la corte para, pues, en lo que pueda abonar, hacerlo, ya que ellos pues realmente no pensaron en tanta familia mexicana, sino únicamente en su beneficio personal. ¿Cómo se llega a esos niveles, Javier Herrera, como los que finalmente en una especie de vorágine de poder, como en película de la embriaguez del poder, la llegaron a ejercer García Luna, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, en esa sangre esparcida por todo el país, en una locura de poder, de violencia y de creer que el poder sería eterno? Fíjate, sobre todo eso, el que pensaran de que el poder fuera eterno. Era tanta la soberbia de Genaro García Luna, que se atrevió a ir a vivir a Estados Unidos, a comprar las propiedades antes de que terminara su sexenio. Su responsabilidad aquí en México de ir a pedir una ciudadanía pensando que los había engañado. O sea, realmente es de locura el haber pensado de esa manera. En alguna ocasión, en 1999, Genaro García Luna dio una plática a los mandos de la PFP recién creada, en donde por ahí les incautaron varios millones de dólares a unos guerrilleros que tenían como 3 o 4 años sin gastar un solo peso, porque realmente ellos lo estaban utilizando, lo iban a utilizar para su causa, entonces no podían darse a notar gastando ese dinero, y me pareció de gente muy, muy comprometida con una ideología el tener tanto dinero y no hacer uso de él. Y él fue exactamente lo que no hizo, o sea, todos los recursos que tenía empezó ahora sí a derrocharlos, a decirle a todo el mundo lo que tenía. Acuérdate la casa en Jardines de la Montaña, que también fue muy cuestionada, y pues él manifestaba que la habían comprado a crédito y una hipoteca, y realmente no le cuadraban las cuentas en su declaración patrimonial. Y bueno, pues se fue al aire y construyó un imperio, empresas, restaurantes, y ve tú a saber qué más le encuentran ahí. Y bueno, pues yo creo que son muy, muy puntuales las imputaciones. Traicionó a quien tenían que cuidar para su beneficio personal. Bueno, pues Javier Herrera Valles, estaremos atentos a la evolución de este tema, al cual pues evidentemente todavía tiene mucho que dar, el tema de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Por lo pronto, pues muchas gracias, Javier Herrera Valles, y seguiremos en comunicación. Claro que sí, gracias a ti, Julio, y muy, muy buenas tardes. Gracias, Javier, hasta luego.